En los últimos días, en varios frentes se ha hecho un llamado de alerta sobre la amenaza que está representando el populismo en varios lugares del mundo, no solo en naciones que se consideran en desarrollo, sino también en otras que se consideran potencias como los Estados Unidos o Gran Bretaña. El enojo y el encono de los ciudadanos con sus gobiernos, principalmente por los problemas económicos, ha sido un terreno fértil para que prosperen estas corrientes populistas a lo largo del orbe, que aparentemente ofrecen soluciones que parecen muy atractivas, pero que al momento de analizarlas realmente carecen de sustento para que se puedan llevar a la práctica. Y este es uno de los grandes riesgos que representa el populismo para las naciones en estas épocas. Uno de los casos quizá más representativos es como el que estamos viendo en estos momentos en Venezuela, en donde un régimen populista finalmente se está convirtiendo en un régimen totalitarista, ha llevado a su país a una gravísima crisis económica, donde está pegando incluso en el abasto de alimentos. Como el gobierno fue incapaz de resolver el problema económico, las protestas civiles han ido en aumento. La oposición al régimen alcanzó una presencia importante en el poder legislativo que le permitió ser un contrapeso al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, de manera sorprendente, el Poder Judicial de Venezuela declara inexistentes los poderes del legislativo y le otorga esas atribuciones al presidente Maduro. Esto es un golpe de Estado, es un balazo a la democracia ya de por sí bastante cuestionada en Venezuela, y ahora resulta que se está convirtiendo en un régimen totalitario en donde poder legislativo y poder ejecutivo están concentrados en una sola persona, que es justamente la del presidente Nicolás Maduro. Como era de esperarse, pues la oposición, que es fuertemente respaldada por una gran mayoría del pueblo venezolano, ha salido a las calles y como respuesta por parte del gobierno ha recibido una represión brutal. Es tal el grado del autoritarismo que se vive en Venezuela que se ha dado el vergonzoso caso donde el ministro del Interior, Néstor Riverol, ha hecho una declaración que me parece verdaderamente inaceptable. Dijo, refiriéndose a la oposición: estos sectores extremistas promueven hechos de violencia en días en los que nuestro pueblo celebra la Semana Santa, asumiendo así el papel de anticristo, pretendiendo arrebatarle a los venezolanos su derecho a la paz, a la tranquilidad durante esta temporada, como si el gobierno no estuviera haciendo lo suficiente, y además tiene el cinismo de evocar temas religiosos y compara a la oposición con el anticristo. Es así un ejemplo de cómo los gobiernos populistas derivan en dictaduras, en donde cuando el pueblo finalmente se da cuenta que no son capaces de cumplir las promesas que hicieron para llegar al poder, empiezan a rebelarse y en respuesta empiezan a reprimir. Los llaman provocadores, los llaman extremistas, los llaman anticristos, y esa es justamente la intolerancia que tienen los gobiernos populistas, porque en cuanto se topan con pared y demuestran que son incapaces para resolver los grandes problemas nacionales que prometieron resolver con medidas que no tenían sustento, no saben enfrentar la crítica de la población y lo primero que hacen es reprimir esta crítica. Ese es el problema del populismo. Es seductor en el discurso, pero es un fracaso en la práctica. En México no estamos exentos de poder caer ante un régimen de este tipo. Ante el fracaso del gobierno para ofrecer condiciones económicas que fomenten las oportunidades de la población, el terreno se vuelve fértil para que surjan personajes mesiánicos que con un par de discursitos prometen resolver los problemas que tenemos. Y con esta crítica no es que yo esté a favor de mantener el status quo de los políticos en México, que además no han dejado de sorprendernos con los escandalosos casos de corrupción en distintos gobiernos estatales, pero tampoco es condición para dejarnos seducir por discursos que suenan, insisto, muy atractivos, retoman el enojo y el encono de los ciudadanos con nuestros gobiernos, pero que en el fondo están huecos y carecen de todo sustento para llevar estas políticas públicas a la práctica, pero además poder ofrecer los resultados que están prometiendo. Otra de las cuestiones muy peligrosas del discurso populista o esta postura maniquea de querer dividir a los pueblos entre buenos y malos, como ya lo hemos visto en México en 2006, pero como también ya se vio en Estados Unidos con la última elección donde resultó electo Donald Trump, pero como también se ha visto en Reino Unido con la división con respecto al Brexit, como se está viendo en distintos países del mundo. Estas circunstancias nos obligan a estar muy atentos de lo que está ocurriendo en el contexto internacional para poder distinguir cómo es este discurso populista en la práctica, en tiempos electorales, pero cómo al momento de convertirse en gobierno, pues simplemente se convierten en gobiernos de fracaso que no logran cumplir con las expectativas de los ciudadanos que los eligieron. En la reciente Convención Nacional Bancaria que se realizó en Acapulco, una de las conferencias que más llamó la atención fue la de Ricardo Hausmann, que es un venezolano que además es director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y un
férreo crítico del gobierno de Nicolás Maduro, ha advertido sobre estos riesgos del populismo también. Pero una de las cosas que más nos advierte es que una característica que tienen los líderes populistas es que son sumamente carismáticos. Cuando se les critica, se abona a favor de ellos. Cada crítica es tomada como una defensa del status quo, del sistema que es enemigo de los pueblos, y entonces eso los fortalece. Hausmann lo que recomienda es presentar soluciones reales que tengan un sustento, que tengan un análisis y que sean viables para los países. Recientemente el gobernador del Banco de México advirtió que no hay espacio en las finanzas públicas para dar soporte a todos estos discursos o todas estas promesas que nos están pintando algunos candidatos de que una vez que, si es que ellos llegan al poder en México, empezarán a repartir una serie de apoyos sociales y de dispendios que simplemente no alcanza a las finanzas públicas mantener estas propuestas populistas. En palabras de Hausmann, él mismo dice que los populistas tienen un punto cuando hablan del desorden económico en sus naciones, como la persistencia de la pobreza y la enorme desigualdad que existe entre clases sociales. Sin embargo, insiste en que su recomendación es desarrollar propuestas sólidas que realmente resuelvan de fondo los problemas económicos que están apuntalando las políticas populistas. Es decir, no se trata de criticar el discurso del populista, sino se trata de contrastarlo con propuestas que tengan mucho más valor, pero además que sean propuestas responsables. Este es el reto que tenemos quienes defendemos los valores del liberalismo, no solo en México, sino en el orbe. Hasta aquí mi comentario de hoy. Nuevamente me da mucho gusto saludarte, te agradezco tu atención, te invito a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que cada que suba un video nuevo te llegue la alerta a tu celular o a tu correo electrónico. Pero además te agradezco y te pido que nuevamente me regales un me gusta en este video. Nos vemos la siguiente.